Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Padre, te damos gracias y te amamos, y gracias por tu verdad y gracias por tu palabra, y te honramos a ti, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y el honor en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu verdad. Hablamos esa sabiduría y esa revelación en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos guías, tú nos enseñas y nos revelas. Gracias te damos. Amén. Bien, voy a continuar con lo que estaba hablando acerca del honor. Y hay algo interesante. El honor que viene de Dios te va a enriquecer en todas las áreas. Nota, en todas las áreas. La mayoría de ustedes estuvo hace unas semanas cuando estuve hablando del falso mensaje de prosperidad, ¿se acuerdan? Falso mensaje de prosperidad, pero la prosperidad bíblica es un mensaje verdadero y es bíblico. Estoy hablando falso mensaje cuando gente abusa, ¿sí? Amén. El mensaje, pero hay algo bíblico. Pero no, y otra de las áreas es que ese mensaje es más bien, predican mucho materialismo. Amén. Materialismo. Prosperidad bíblica y materialismo son dos cosas diferentes. Materialismo es cuando la gente está enfocada en dinero. Una de las áreas que puedes saber si vives en prosperidad bíblica o en materialismo es cuando usas el dinero que Dios te ha dado y te estás endeudado. Ya sabía, ves que ahorita, amén, y ahora, rápido, es la verdad. Es la verdad, no estoy condenando a nadie, pero esa es la verdad. Cuando usamos lo que tenemos y estamos endeudados para mostrarle al mundo o a nuestras familias o a quien sea que estamos bendecidos, y hago así entre comillas, que estamos bendecidos, ¿sí? Y más bien estamos endeudados, o la gente está endeudada, muchos de ellos. Muchas veces esas personas, a menos que el Espíritu de Dios te guíe, no es bueno ayudarlos. Porque cuando tú les das a esas personas, estoy hablando de hermanos en Cristo, y los ayudas, pero tú ves que ellos no son buenos mayordomos de su dinero, tú los estás capacitando para que sigan en ese estilo de vida. Gracias por ese sonido tan ruidoso, ese silencio tan ruidoso, amén. Es una verdad. Es una verdad. Una cosa es amor, otra cosa son, y ahorita quiero hablar eso de los principios del reino de Dios, si tú puedas entender, porque hay especialmente padres o hermanos en Cristo o hermanos carnales, es que es mi hijo, dicen. Aquí gente de aquí me ha dicho a mí, es que es mi hija, la tengo que ayudar, y los están alejando, es mi hijo. Y ¿sabe lo que están haciendo? Ellos ponen algo en lo natural y no ven lo espiritual. Los están alejando más de las cosas de Dios. Porque esas personas no buscan a Dios como su fuente, como su ayuda. No lo buscan porque saben que tienen ya sea padres o hermanos o tíos o que los van a estar ayudando siempre. Nunca desarrollan su fe para creerle a Dios y operar en las leyes del reino. Yo dije que estoy diciendo que no debemos de ayudar, no dije eso. Lo que dije es a quiénes, cuándo. ¿Sabías tú que a mi hijo yo le he enseñado, a Anthony, le enseñé, y sabes una de las maneras que le enseñé cómo producir dinero, es que le prestaba dinero yo para que comprara gallinas. Y le prestaba el dinero, no todo el tiempo, pero le prestaba el dinero para que comprara animales o algo, y luego me lo pagaba. Y una vez llegó y estaba más niño, estaba, no sé, 14 años, 13, 14 años de edad. Y enfrente de mi papá me pagó $150, algo así. Y me dijo, aquí está papi, ya pude juntar el dinero. Y mi papá estaba aquí de visita y me vio y dijo, ¿qué es eso?
oh, es que me debió un dinero que le había comprado para comprar gallinas y dijo que luego me lo iba a pagar. Y se molestó, dijo, ¿cómo le cobras a tu hijo de dinero? Y le dije, le estoy enseñando responsabilidad. No es que le cobre, él no paga renta por lo que consume, por la comida, y entre paréntesis, y consume bastante comida, ¿sí? Pero le estaba enseñando responsabilidad hasta el día de hoy. Se les enseña responsabilidad. A ver si me acuerdo bien, Nubia, de esto. Compró una guitarra, ¿verdad esa? Sí. Y nosotros le dimos, toma, usa esta tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Estoy bien? Nuestra, de Nubia y mía. Y él la pagó. Y nos atrasó en los pagos y daba de más. Porque eso de dar pagos, estás perdiendo dinero ahí. Nada más pagos al mínimo. Porque hay gente que no sabe manejar su dinero. Bien, es parte de honrar y es parte de ser mayordomo o administrador. Es steward. Eso es ser un buen mayordomo. Una cosa es las bendiciones de Dios y otra cosa es la bendición de una cosa es la manifestación de las bendiciones de Dios y otra cosa es la manifestación de la mayordomía. No sé si el cambio de clima les está afectando, de frío a calor o algo así, de calor a frío o algo así. No me refiero al cambio climático que predica el mundo, pero sí, amén. Así va muy bien cuando decimos algo, cuando decimos, no decimos algo que no cae bien o te condena lo que oyes. Pero así es como trabaja esto. Bien, voy a empezar bien básico porque la honra de Dios te va a enriquecer. El problema es qué vas a hacer cuando vengan las riquezas y la abundancia, qué vas a hacer con ellas. Pero en la tercera de Juan 2, voy a empezar bien básico. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Nota, dice en todas las cosas. Nota que prosperidad entonces, o enriquecerte, no nada más habla de finanzas o dinero, sino dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La última parte del versículo, o la parte más bien donde diga en el versículo, así como prospera tu alma, está hablando de así como vas cambiando tu manera de pensar, como renuevas tu manera, tu mente, tu manera de pensar, es que vas a ser prosperado en todas las cosas. Pero en todas las cosas también quiere decir, o prosperado en todas las cosas, también indica entonces, prosperidad o enriquecer siempre tiene que ver con avanzar, ¿sí? No retroceder, sino avanzar. Avance hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces, el materialismo, cuando hablamos de puro dinero, nada más materialismo, pues nada más se pone el enfoque en cosas. Bueno, yo en lo personal, no sé usted, no sé tú, pero yo conozco gente que viven muy bien. Creo que viven hasta mejor que yo en cosas materiales. Si ves el carro que ellos manejan y el carro que yo manejo, pues tal vez se ve como que ellos están más bendecidos entre comillas, pero realmente prosperidad se mide más bien en lo que das, en lo generoso que eres en el reino de Dios. Eso es muy importante. Y otra es que prosperidad tiene que ver con en todas las áreas, porque personas pueden tener cosas, pero sus hijos son mundanos, por decir así, o no están interesados en las cosas de Dios, o andan fríos, o este hombre que ahorita me viene a la mente, su esposa no quiere nada con el Señor, ni sus hijos. Él es el único solitario ahí en esa casa, en esa familia. Amén. Entonces, ¿de qué sirve eso? Y el hombre vive muy bien. No sé, no me iba a gustar estar en esa situación. Entonces, prosperidad es prosperidad en tu matrimonio, si estás casado, casada, prosperidad en tu relación con tus hijos,
Pero todo tiene que ver con tu relación con Dios primeramente, para que haya sabiduría, de que haya prosperidad en todas las áreas también. ¿Sí? Entonces Dios te va a enriquecer en todas las áreas. Nota, riquezas, ¿qué más? Honra y vida son la remuneración, o la qué, de la humildad. Ahí viene humildad y el temor de Jehová. Humildad no quiere decir pobreza, humildad quiere decir ser obediente, someterte a Dios. Son la remuneración, la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. ¿Riquezas qué? Honra y vida. La Nueva Traducción Viviente, en ese mismo versículo, dice así: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿De qué sirve? Padres en este país, por ejemplo, yo veo especialmente en el cuerpo de Cristo y en nuestro campo, muchos de ellos nada más endeudados, y sus hijos viven en desorden, sus casas, y luego se presentan en otros lugares, en otras iglesias, ante otros hermanos, como, somos gente de fe. No, fe se te va a notar. No dije que todo va a ser perfecto a veces, quisiera que todo fuese perfecto, pero se te va a notar, porque fe va a haber resultados. Fe va a haber resultados, espíritu, alma, cuerpo y financieramente, a la manera de Dios. ¿Sí están entendiendo eso? Sí. No deudas que no te dejan dormir. Hay cristianos que, Dios guarde, si perdieran el trabajo que tienen, pierden todo, porque realmente lo que tienen no es de ellos, es del banco. Estoy diciendo que está mal que estés pagando una casa o algo, no, pero ¿cómo estás? Ahí, fe se te nota así, estás siendo mayordomo, y en lugar de gastar y gastar y gastar, estás dando más allá de ese pago de la casa, de tu carro, más allá todavía. Si el pago es de $500, estás dando $700, $800 para salir de eso. Amén. Eso es fe. Por eso dije, fe se te va a ¿qué? Notar. Amén. Gloria a Dios. Y entonces calificas para que Dios te dé más aumento, pero no vas a calificar. Vamos a ver esto, porque vamos a ver algo de honor y de honra. All right. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, y de aquí saqué, ¿de dónde salió todo esto? Primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si ves este versículo, parece como que Dios cambia de opinión. ¿Sí? Como si Dios hubiera cambiado de opinión aquí. Hoy pudieras decir tú, bueno, ¿y qué si Dios me dice algo y luego cambia de opinión? Pero lo que está sucediendo, tienes que entender los principios del reino. Una vez más, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Entonces, parece que Dios cambió de opinión aquí. Vayamos a Génesis en el capítulo 1 ahora, y antes de ir para allá, todos los primeros del capítulo 1, los primeros 25 versos, estaba hablando de la creación de la tierra. Sí. Pero en el verso 26, y esto no ha cambiado, y eso es algo que tienes que entender, que hay principios bíblicos que no cambian independientemente de la dispensación en que estemos. ¿Sí? Hoy estamos
legalmente hablando, legalmente me refiero a bíblicamente hablando, estamos bajo la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. No estamos hablando gracia como un tema, estamos hablando gracia como una dispensación. ¿Sí? Y no lo vas a poder cambiar, no importa si cuando hablamos de gracia a algunos no les gusta, a algunas personas, es que eso de la gracia no funciona, agarran gente del libertinaje. Pues, es como dije, entonces no vamos a predicar prosperidad bíblica tampoco, porque gente mal entiende, gente en nuestro campo, yo lo he visto por más de 20 años, endeudados. Entonces la solución es no hablar. No, la solución es seguir enseñando y seguir enseñando y seguir hablando y seguir enseñando y seguir hablando y seguir enseñando lo que es bíblico hasta que esas personas le entiendan. Bueno, cuando dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, 1:26 de Génesis. Este principio no ha cambiado hasta el día de hoy. Conforme a nuestra semejanza y señoree. Nota que dijo señoree. ¿Sí? La palabra señoree quiere decir dominar. Conforme y señoree en todos los peces del mar, etcétera, en toda la tierra. Y luego verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Este principio aquí está. Este principio hasta el día de hoy, Dios le dio, vemos aquí, ¿qué le dio? Le dijo, los bendijo, les dio que la bendición o el favor o la gracia para multiplicarse. Sí, luego les dio otra cosa que les dio en el verso 29, y dijo Dios, he aquí os he dado que toda planta que da semilla, le dio que semilla. Es el método que Dios dio al hombre para dominar la semilla. Pero ¿qué fue lo que sucedió después de eso? Vemos más adelante que el hombre perdió ese dominio y perdió esa autoridad. ¿Sí? Principios del reino ahora. Otra vez, Dios perdió el dominio ahora que le había dado al hombre. O en otras palabras, tanto Dios como el hombre perdieron el dominio aquí en la tierra. Porque el hombre le dio ese dominio y esa autoridad a Satanás. Se lo entregó. Sí, amén. Tienes que entender estos puntos. Esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Por eso la palabra de Dios dice y menciona a Satanás como el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo. Queriendo decir que hasta el día de hoy Satanás tiene el dominio. Satanás se le dio esa autoridad. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? Porque no quiero ir a esos versículos. No hoy. Porque voy a perder mucho tiempo y no voy a entrar a lo que quiero hablar. O a lo que el Señor quiere que hable. Pero usted se acuerda cuando la Biblia dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Está hablando de Satanás. Usted se acuerda cuando Satanás le dijo al Señor Jesucristo, si tú postrado me adoras, todos estos reinos de la tierra van a ser tuyos. Y luego dijo unas palabras clave, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero yo las doy. ¿Quién se las entregó? Adán. Eso no ha cambiado a pesar de que han cambiado las dispensaciones. Hasta el día de hoy está vigente. Eso no tiene nada que ver con ley o Antiguo Testamento o gracia o Nuevo Testamento. Eso se va a acabar. ¿Sabes hasta cuándo se va a acabar? ¿Cuántos se acuerdan? Porque lo hemos visto en escatología. Con una persona ya voy a sentir que los veces y tiempos que he enseñado escatología no han sido perdidos. ¿Hasta cuándo se va a acabar eso? ¿Nadie se acuerda? Por 1000 años, en el milenio, con una persona. Gracias. Eso se va a acabar hasta el milenio, hasta el reino milenario.
Entonces el Señor todavía tiene que operar a través de gente. Lo que cambió fue que específicamente en la dispensación que se llama la ley o la ley mosaica, Dios tuvo que poner la ley y los estatutos de la ley como una obligación. Porque la gente, para ese tiempo, el ser humano estaba tan endurecido, estaba tan alejado de Dios, que Dios tuvo que poner la ley mosaica como una obligación para que ellos pudieran hacer lo que la ley decía. Y como nadie podía cumplir la ley hasta el día de hoy, pero en ese tiempo nadie podía cumplir la ley, ¿qué puso aparte de la ley? Dentro de la ley, ¿los qué? Los sacrificios. Entonces, si ellos hacían esas cosas, Dios podía manifestarse y bendecirlos, porque Satanás tiene la autoridad y la tenía y la tiene. Te lo voy a poner un ejemplo práctico en estos días. Si usted tiene una casa de renta, pero usted es el dueño de esa casa, pero usted la tiene rentada. Si alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia, o usted ha rentado, o sea, usted le ha pagado a alguien renta y usted vive en la casa de alguien, ¿puede el dueño de esa casa o la dueña de esa casa entrar cuando usted la está ocupando? No puede. Pero usted no es el dueño, ¿verdad? No, usted no es el dueño. Hay un dueño, pero hay un contrato de renta, ¿verdad? Entonces usted no puede hacerlo. Bueno, es lo mismo. Satanás tiene esta tierra. Por eso vemos muertes, desgracias, huracanes. Vemos en todas partes muertes, desgracias. En unas partes llueve de más, en otras llueve de menos. En unas partes neva mucho, en otras no. En unas partes se están secando, en otras hay agua de más y mata a la gente. ¿Por qué? Porque es Satanás el que provoca todo eso. No es Dios. Y la gente se endurece con Dios. La tierra está desbalanceada por causa del pecado del hombre, no de Dios. Y Satanás aprovecha eso. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. En el capítulo Lucas, vamos para mencionar eso. No, voy a mencionarlo porque aún así todavía les vi cara de what a algunos de ustedes. Y aunque he repetido esto por años, una y otra vez, así es esto. Me recordé lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con paciencia, con doctrina. All right. 4. Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, nota: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Nota: a ti te voy a dar esa potestad. La Nueva Traducción Viviente, por favor. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. ¿Quién se los dio? Adán. En la caída del hombre, en el capítulo 3 de Génesis. No vaya para allá porque no vamos a ir para allá y no va a entender lo otro que voy a decir. Y es por eso que hasta el día de hoy Satanás tiene el dominio. Hasta el día de hoy. En el capítulo 14 de Juan, Juan 16, no,
No es cierto. Es en 3 partes en Juan donde dice, help me Lord. Gracias Señor. 12:31 de Juan, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo que fue echado fuera y todavía lo tenemos? ¿A qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere con esto? En el capítulo 14, verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Príncipe habla de alguien con autoridad. ¿A qué se está refiriendo? Y él nada tiene en mí, porque no le daba lugar al diablo. Pero cuando dice aquí en el versículo 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, esto que estoy leyendo aquí tiene que ver con Hebreos 2, a ver si alguien me lo puede explicar. Estoy hablando cosas que he enseñado por años, pero si no te llenas de estas cosas y te llenas de toda la basura del mundo y toda la información del mundo, la palabra de Dios no va a tener efecto en tu vida. En el capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, ¿por qué tenemos que reprender si lo destruyó? ¿Qué quiere decir eso de destruir? ¿Alguien se acuerda? Gracias. ¿Quién dijo? Incapacitar, exactamente. La palabra destruir no está hablando de que lo destruyó como destruiste un papel, un documento, lo quemaste o algo. Está hablando de incapacitarlo. ¿Cómo? Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, se nos dio autoridad, pero si tú no la usas, el diablo se va a aprovechar de eso. Ahora, el mundo, los paganos, cuando me refiero al mundo, viven bajo esa autoridad del diablo. Por eso tenemos gente apoyando de todo. Apoyando candidatos o candidatas impíos. Que promueven cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Amén. Pero el diablo sigue ocupando el puesto adámico hasta el día de hoy. ¿Lo entiendes? La autoridad. Vamos a suponer, como los militares, tienen como una chaqueta con medallas así. ¿Sí? ¿Por qué crees que tienen una chaqueta especial y tienen ciertas medallas y ciertos reconocimientos colgados así? ¿Ah? Es el rango que tienen, pero eso les da ¿qué? Autoridad. Van a cualquier base militar en todo el mundo, base de los Estados Unidos, hablando de aquí de los Estados Unidos, y van a ir a cualquier base, ¿y sabes qué va a pasar? Amén. Van a pasar, ¿por qué? Porque esto representa autoridad, bueno, en el caso de ellos. Bueno, para que lo entiendas, Satanás está ahí puesta esa chaqueta hasta el día de hoy. Se la dio a Adán. Entonces el mundo vive bajo el maligno. Pero si tú y yo, que estamos ya en Cristo, no cambiamos nuestra manera de pensar y seguimos actuando y hablando como habla el mundo, entonces vamos a recibir las mismas consecuencias del mundo. Amén. Entonces ahí es donde tienes que entender reino, los principios del reino y la gracia de Dios. No las confundas, no los pongas igual. Tienes que entender gracia en la posición que tiene la gracia de Dios, fe en la posición que tiene la fe de Dios, y el reino o los principios del reino. Por ejemplo, gracia, un ejemplo de gracia.
el amor incondicional de Dios y la obra terminada de Jesucristo. Quiere decir que salvación ya fue dada, ya fue pagada. That's it. Pero ahora viene un principio del reino. El mundo, para que esa salvación que fue pagada se manifieste en su vida, tiene que creer, confesar a Jesús como Señor. Pero si alguien dice, no, yo no creo nada de eso. No, yo puedo ser salvo por medio de otras formas. No necesito a Jesucristo. Ahora, fíjate, gracia, ya lo pagó. ¿Entendiste gracia? Jesús lo pagó ya. ¿Lo entendiste? Pero ¿va a ser salvo esta persona? No, no va a ser salvo. Técnicamente hablando, no es salvo. Legalmente fue pagada la salvación, pero la persona no la recibió, porque entran ahora los principios del reino. ¿Se entiende? Si tiene dudas, preguntas. Algo que tengo bien fácil es que les digo siempre a toda la gente, no importa cuántos vinieron, siempre me quedo, a veces me he quedado hasta largas horas aquí, o me he quedado 1 o 2 horas después del servicio, cuando gente tiene preguntas, y aún así les digo, porque la mayoría de ustedes sabe usar tal vez 2 personas aquí ahorita, no, 1, 2, 3, pero la mayoría de ustedes tienen correo electrónico. La mayoría de ustedes saben cómo, les digo, manden sus preguntas al correo electrónico. Yo puedo contestar todas las preguntas. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que entender. No nada más ser un cristiano como muchos sin entendimiento nada más. Cristo me ama, Dios me ama, todo va a estar bien. Una persona me decía, nada más dígame que todo va a estar bien. Pues no te puedo decir que todo está bien si con ese estilo de vida, una persona que vive en constante preocupación, en constante temor, no te puedo decir, es que todo lo que necesito escuchar, bueno, todo va a estar bien, ¿ya? No va a estar bien. ¿Me expliqué? Si no operas en los principios del reino. Aleluya. Bien, entendiendo esa parte ahora, vamos a ver qué sucedió aquí en primer libro de Samuel, en el capítulo 2, ya leímos el 30, pero vamos a ir 2:30. Vamos a irnos un momento hacia atrás en la lectura aquí. 2:12, primer libro de Samuel 2:12. 2:12. ¿Sabes qué pasó? Y aquí vamos a ver algo, mira. Vamos a ver lo contrario de honra. Vamos a ver deshonra. Vamos a ver lo que hablé ahorita, Elí. ¿Sabes qué era Elí? Era un juez. Fue antes de los reyes, antes de que hubiera reyes en Israel. Elí tenía autoridad, pero Elí, al igual que muchos padres modernos, tanto mundanos como cristianos, no ejercieron esa autoridad. Y mira lo que sucedió. Primero de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabes que esa palabra impíos literalmente quiere decir eran hijos del diablo? Fíjate en inglés cómo dice. Mira en inglés. Now the sons of Eli were corrupt. Esa es la nueva. Es que es la nueva. Mira. King James. Son of Belial. Belial. Ajá. Verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Esta carne era carne del sacrificio, ¿se acuerdan que le dije? Bajo la ley mosaica. 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio era como un tenedor, ¿entiendes? Un tenedor grande. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Que vamos a entender esto. ¿Dónde venía esto? Vamos a ver un poquito en Levítico, en la ley, para entender esto. Vaya conmigo al capítulo 7, por favor. Levítico 7, porque tiene que hacerlo con entendimiento o ver qué fue lo que pasó aquí. Note, capítulo 7, versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. ¿Qué representaban estos sacrificios?
¿Qué representaba? Cada animal que era sacrificado representaba a Cristo. Para Dios esto era bien sagrado y era de suma importancia. Y aunque ellos, como eran gente, eran muertos espirituales. ¿Saben lo que es muerto espiritual? No habían nacido de nuevo nadie de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido todavía, por eso. Entonces, para Dios era sumamente importante. Y ellos hacían cosas que no entendían. Pero a Dios no le importaba. Dios no quería que lo entendieran, quería que lo hicieran. ¿Por qué? ¿Por qué quería que lo hicieran? Por lo que acabo de decir. Porque Dios quería bendecirlos. Pero Satanás, usando su autoridad legal, el reino de Dios, como el reino de las tinieblas, opera en algo que se llama lenguaje legal. Una vez más, cuando vas a una corte, ya sea que te acusen o ya sea que te defiendan, tu abogado que te va a defender te tiene que defender en bases legales a lo que dice la Constitución. Y por eso hay algo que se llama un juicio. No se van a salir de la Constitución, se supone. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Por eso ciertas cosas que se han hecho bajo esta administración son inconstitucionales. No voy a entrar ahí. Se salen de la Constitución. Bueno, la razón que Dios les dio esta ley, que era un tipo de constitución, era para que Satanás no pudiera venir y acusar. Otra vez, en lo natural, tú haces algo en contra de la sociedad, robas un banco, asaltas o algo, y el fiscal, ¿sí?, que es el que acusa en una corte, te va a acusar en base a la ley que violaste o leyes. Y por eso hay gente que dice, les presentan más de un cargo a veces. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿De dónde crees que al fiscal se le ocurrió? Nada más lo agarró y dijo, me cae mal y lo voy a acusar de esto. No, tiene que estar bajo las leyes. Entonces el diablo iba a venir con Dios y decirle, oye, yo tengo el dominio, tú no tienes derecho a bendecirlos. All right. Entonces, ahora viene esto. ¿Cómo entró Dios aquí a la tierra? Por medio de un hombre, Dios perdió el dominio, que fue ¿quién? Adán. Pero Dios entonces, cuando, fíjate el amor de Dios, Dios puede haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Háganla como puedan ustedes. Destrúyanse, muéranse, hagan lo que sea. Pero Dios ama tanto a la humanidad que Dios ahora entró otra vez a operar en la tierra bajo alguien. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién? ¿Quién? Abraham, exactamente. Y Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué autoridad tenía Abraham? ¿Qué autoridad tienes tú? Muy sencillo. ¿Qué autoridad tenía Abraham? O sea, agarró a Abraham, hizo un pacto con él, pero es como, otra vez te voy a poner el ejemplo de la casa de renta. Tú vives bajo alguien, bajo alguien, tú le estás rentando la casa a alguien, hay un dueño de esa casa, ¿sí? Y le estás rentando. Y luego vengo yo ahí. Y le digo al dueño, pues pásale, es tu casa. Y el dueño entra. Y luego tú le dices al dueño, oye, ¿por qué entras si te estoy pagando renta? Hay un contrato. Y luego dice, pero el hermano Hughes me dijo. Lo primero que vas a decir tú, ¿y tú qué tocas aquí? ¿Qué tenía Abraham?
¿Ah? ¿Cómo? No. ¿Qué había en Abraham de especial? Porque pudo haberlo hecho con otros. Es que los otros no quisieron lo que tenía Abraham, muy sencillo. ¿Qué era qué? Fe, fe, todo eso está bien, pero tenía algo. ¿Qué era qué? Todo eso está bien, sí, obediente y todo eso, pero no tiene nada que ver eso. Sí, era más sensible, por eso lo escogió él. Por eso dije, pudo haber escogido a cualquiera de los descendientes de Abel o de Caín o algo así. Ajá, dice la Biblia que le creyó a Dios, exactamente, pero tenía algo aparte de eso. No, muy sencillo, era esto. Sí, no. Todo eso está bien, pero no hay algo es algo que tú tienes el día de hoy. Exactamente, que tú naciste aquí en la tierra. Eso era todo. Satanás es un espíritu. El dominio que tienes que Adán se lo entregó. Por eso el diablo no pudo aquí entrar a la tierra y decir domino esta tierra. Lo tuvo que hacer a través de ¿quién? De un hombre. Este cuerpo nos da la autoridad de vivir en esta tierra. Por eso una persona se muere y se entierra, pero su espíritu se va al cielo y ya se acabó. Adán tenía todo eso que ustedes dijeron. Era sensible, fe. ¿Qué otras cosas dijeron? Obediente. ¿Qué más? Todo eso estaba bien, pero también lo tenían los otros seres humanos que vivían ahí. Tenía que, como los otros seres humanos, tenía la autoridad de vivir ahí, de nacer. Tú tienes más autoridad. Una mosca tiene más autoridad que el diablo. Es en serio. Pero el diablo, la autoridad que usa, lo usa a través de ¿quién? A través del mundo, a través de muchos gobernantes, a través de mucha gente importante que admiran en los mentados artistas y esto y el otro, pura gente impía que no tiene ni una onza de integridad en sus vidas. Muchos de ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? La autoridad que ejerce Satanás hasta el día de hoy, Satanás se tiene que manifestar a través de alguien. Digo así porque ya lo hemos hablado por años, o en tiempos pasados, pero lo hemos hablado. Muy bien hasta ahí. Entonces, para que Satanás no viniera y decir, no tienes nada que hacer aquí, Dios, empezó a trabajar ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Pudo haberlo hecho con Noé y con sus hijos. Esa es otra historia, es muy largo de contar todo lo que pasó ahí, pero entonces hizo un pacto con Abraham. Ese fue un pacto de gracia sin estar bajo la dispensación de la gracia, porque era tipo, sombra y figura de lo que habría de venir, que era el Señor Jesucristo. Por eso esas tonterías que dicen el diezmo es de la ley, son gente ignorante. El diezmo no empezó bajo la ley mosaica, empezó con Abraham en Génesis. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. En el capítulo 7, en lugar donde verso 2, donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Nota que todo esto tenía que ver con el Señor Jesucristo, pero ellos no lo sabían, ¿entiendes? Y rociará su sangre de arroz sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura, habla de la grasa, que cubre los intestinos, etcétera, y los riñones. Verso 5, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová es expiación, ofrenda encendida porque era quemada. Nota que del versículo 2 al versículo 5, era la parte de Dios, era lo que le correspondía a Dios, ¿sí? Del verso 6 en adelante era lo que le correspondía al sacerdote. Verso 6, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa que muy santa, muy dedicada al Señor, apartada para algo. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Nota, todo esto era ¿quién? Del verso 6 hasta el versículo 10 era para ¿quién?
para el sacerdote. Entonces, ¿tú crees que eran sombras o qué? Tipos de los bienes venideros. Entonces, mira, hay cosas que Dios te dio a ti, pero no agarres lo que es de Dios. Así de simple y sencillo. Y si vamos a usar la gracia de Dios ahora, con más razón deberíamos o debemos de respetar las cosas de Dios. Con más razón. Porque por gracia fuimos hechos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Ahora la presencia de Dios vive dentro de nosotros, etcétera. Se nos dio autoridad. Ahora el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. La única autoridad que pueda tener el diablo es la que tú y yo le demos. Amén. Pero ya no puede venir. Por eso lo incapacitó. Para que no viniera nada más porque sí. Nada más porque, pues Adán me dio autoridad, te voy a matar ahora. No puede hacerlo. A menos que tú le des esa autoridad. ¿Vamos bien ahí? Quiero que veas esto. Y el sacerdote que ofreciera holocausto, verso 8, de alguno la piel del holocausto. Verso 9, y asimismo toda ofrenda que se cociera en horno y todo lo que fuera preparado en el sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciera. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Ahora entonces vete al capítulo 2 para que entiendas esto. En el verso 14 dice, y lo metía en el perol, en la olla, 1 Samuel 2:14, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio del sacerdote lo tomaba para sí. Espérame, todo lo que sacaba el garfio del sacerdote, ¿qué dice? Lo tomaba para sí. Y luego, nota, asimismo, verso 15, antes de quemar la grosura. ¿Cómo dice en el verso 15? Antes de quemar la grosura, venía ¿qué era la grosura? La grasa. Y venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. O sea, los hijos de Elí eran sacerdotes y eran unos impíos. Y su padre nunca les pudo, esto tenía que ver desde niños, porque ya eran hombres adultos. Y Elí ciertamente ya era un anciano. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los hijos se convirtieron así? Porque tuvieron que ver los padres. O en este caso el padre Elí, que es lo que menciona la Biblia. Elí no era responsable por las decisiones que habían tomado sus hijos de cómo actuar, pero sí era responsable porque lo permitió. Porque aunque Elí ya era un hombre viejo, él era el juez, pudo haberlos mandado quitar de sacerdotes. Acuérdate que él era el juez, pero había gente que trabajaba bajo él. O sea, arréstenme a mis hijos, quítenlos de ahí. Son mis hijos, los amo, pero no pueden estar en esa posición. Amén. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban tomando la parte que era de Dios. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Te acuerdas ahorita que vimos? Nota, antes de quemar la grosura, otra vez la parte en Levítico 7, en el versículo 3, y de ella ofrecerá toda su grosura. Verso 4, los 2 rillones, la grosura que está sobre ellos. Ya lo leímos ahorita en Levítico. Esa era la parte de Dios. Verso 16, primer libro de Samuel 2:16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero. O sea, el hombre, el criado, el que estuviera quemando los sacrificios ahí. Quemen la grosura primero. ¿Por qué decía quemen la grosura primero? Porque era lo que la ley decía. Aquí en Levítico del 7:1 al verso 5 era de quién? Era la ofrenda para Dios. Era la ofrenda para Dios. ¿Sí? Ahorita en Levítico que leímos. Y si decía el que sacrifica, no, verso 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, verso 16, y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. No respetaban, no que honraban. ¿Estás viendo? Versículo 17. Era pues muy grande
delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Quiénes son los hombres aquí? No, nota, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Los jóvenes está hablando de los hijos de Elí. Los hombres está hablando de la gente, del pueblo. El pueblo no respetaba, como hoy en día muchos pastores no respetan la obra de Dios, las cosas de Dios, por lo tanto la gente no va a respetar. Muchos pastores no honran a Dios con sus vidas, con sus estilos de vida, y eso no nomás a pastores. Vamos a hablar todo el creyente. Amén. No honran a Dios. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Los hijos o el pueblo en general, la gente, en otras palabras, no van a honrar a Dios cuando no ven ejemplo de nosotros. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos saben que yo conozco mi gente? O sea, conozco mi gente, la hispanidad. Bueno, hermano Hughes, yo he honrado a Dios y me he esforzado en la gracia de Dios, y mi familia no. Bueno, entonces déjalos a ellos, pero que no deshonren a Dios porque tú no le das honra. Otra vez, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hombres, de los jóvenes, porque los hombres, ¿ves la diferencia entre jóvenes y hombres? Los hombres no está hablando de los hijos de Elí, está hablando de la gente. Mis hermanos, tu familia, mi familia, tus amistades, mis amistades, lo que sea, nunca van a respetar a Dios si no ven que nosotros lo honramos. Nunca van a ver. Nunca van a ver. Nunca van a honrar a Dios si no ven que nosotros no lo hacemos. Nunca. Jamás. Porque lo más cerca que ellos pueden ver a Dios es a ti, pues especialmente si eres creyente, nacido de nuevo, tienes mucho tiempo y les hablas de Dios y oras por ello y todo eso. Porque era tan grande, verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová. Si no tienes el Espíritu de Dios, puedes ver y puedes decir, qué exagerado Dios, hombre. Qué simple, hasta le puedes acusar, qué religioso. Es que todo esto era tipo, sombras y figuras de los bienes venideros. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice, cuando quemaban la grosura y todo eso, dice olor fragante a Jehová? ¿Qué crees? ¿Qué crees que era así como tú y yo cuando huele a carne asada? No, pues no está hablando de eso. Dice olor fragante porque ese olor eran que sacrificios le recordaban que Jesús iba a ser sacrificado por ti y por mí. Cuando lees la Biblia otra vez tienes que verlo a la luz del Nuevo Testamento. Te voy a dar un versículo, mira, me acordé por qué. Te va a gustar, porque este versículo en la religión lo usan mucho para condenar, pero tienes que verlo. Si no, así como tienes que ver esto, porque si no lo ves, o sea, si no lo ves espiritualmente con revelación aquí del Espíritu Santo, lo vas a ver como que exagerado, Dios. Ay, sí. O sea, ¿a poco? Pues ¿qué tanto? Es que le agarre un poco de menudo ahí, hombre. O sea, el intestino de la... O sea, ¿qué? Pero para Dios estas cosas eran sagradas y las cosas de Él son sagradas. Porque Él sabe que cuando tú y yo vamos contrarios, Satanás viene y nos ataca. Si tuvieras a tu hijo usando drogas o alcoholizándose, créeme que te iba a decir, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo tu vida. No te va a dar mucho gozo. Por eso para Dios era algo bien sagrado. Va a haber un momento a Isaías
en el capítulo 59, más para que veas el ejemplo. Esto no tiene nada que ver, o más bien tiene que ver con, tienes que verlo a la luz del Nuevo Testamento. 59, en el versículo 1 y 2. Voy a usar el verso 1. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, queriendo decir su oído, no se ha agravado, no se ha puesto pesado. Esto tiene que ver con honor, esta palabra. Luego te explico. Su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, gente ya sea que predica de aquí o le lee y rápido se condena. Hay una aplicación para nosotros bajo el Nuevo Testamento, pero debes de agarrar la aplicación correcta, no la incorrecta. Primeramente, la mano donde dice para salvar, puede ser desde salvación, como puede ser como rescatar, ayudarte a salir de alguna situación, ¿sí? Y dice que no sea, claramente el verso 1 te dice, no se ha agravado su oído para oír. Y luego el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué quiere decir división? Dividir. Normalmente cuando hablas de dividir, separar algo, y lleva la idea de separar y cada quien se va por su lado, ¿verdad? Bueno, si lo vas a aplicar así, como ahora hablando bajo un cristiano que anda frío, seco, anda en el mundo, y luego le predicas de esto, si fuese así, literalmente como lee el verso 2, entonces si alguno de ustedes tiene un hijo, una hija, un tío, un sobrino, abuelos, primos, que andan fríos o parece que andan actuando como mundanos, entonces no ores por ellos. No ores por ellos entonces, porque aquí dice que han hecho división entre Dios y vuestros pecados, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ocultar el rostro literalmente quiere decir que Dios se va a voltear y se va a tapar los oídos y ya no va a oír. ¿Será así? No está hablando de eso. Está hablando para ellos, sí, para el primer pacto. Pero el pecado sí te va a traer consecuencias. Más bien ahora en el Nuevo Testamento tú eres el que no vas a oír de Dios. Y nota lo que sigue en el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidades, etc. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que esto te va a traer consecuencia. Y te puede matar el diablo, a menos que te arrepientas. ¿Sí? ¿Me expliqué? Si te arrepientes, entonces el Señor ahí mismo te dice en el verso 1, no se ha agravado su oído para oír, ni se ha cortado su mano para rescatar. Pero en el ínter, si un cristiano no se arrepiente y sigue dándole y dándole y dándole, te voy a hablar, puedes caer en ese pecado de muerte que habló Juan, e ir poniendo capas de desobediencia y de pecado una tras otra, y tú o yo endurecer nuestro corazón hacia Dios. Amén. Otra vez como el rapto. Es como el rapto. Hablando del rapto. Bueno, les podemos predicar a la gente. Andas frío, te vas a quedar en el rapto. Ahora, y la gente vuelve. Gente que ande fría. ¿Va a volver por fe o por miedo? Por miedo. ¿Es miedo y fe lo mismo? No. Van a volver por un tiempo. Y luego otra vez. Porque el miedo se va a pasar. Fe es la solución. Entender, seguridad en Dios, entender con revelación quiénes somos en Cristo. Esa es la solución. Veme aquí, yo fui, como ya te he dicho, no voy a contarte mi testimonio entre comillas, pero ya te he dicho, fui mundano de lo peor. El diablo hasta el día de hoy, parte de lo que él es el padre de la depresión, porque me perdió.
Y nunca, desde que nací de nuevo, a finales de los 90 hasta acá, nunca, así mira, exagerado, pero nunca me he enfriado y nunca he vuelto atrás. ¿Por qué? Porque soy mejor que otras personas. No, simplemente es entender esto. Y tú tienes la misma capacidad que yo para entenderlo. ¿Tienes el mismo Espíritu Santo? ¿O es otro Espíritu Santo? ¿O es otro Jesucristo? No. Pero puede haber una diferencia entre tú y yo. Esa sí es la diferencia. ¿Sabes cómo se llama? Decisión. Decidir, obedecer, honrar a Dios. Punto. Aleluya. Bien, regrésate ahí porque ya casi cierro. Ahora sí, regrésate al segundo libro de Samuel. ¿Dónde estábamos? Segundo de Samuel. Primer libro de Samuel 2, ¿verdad? Sí, 2:17. Bien, y luego aquí habla del joven Samuel, de eso se trata, de la primera carta o primer libro de Samuel. Ahora váyase hasta el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían también con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, aparte de maltratar las ofrendas. Y les dijo en el verso 23, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? ¿Sabes por qué? Porque Él lo había permitido, nada más por eso. ¿Sabes la historia, verdad? ¿Cómo terminó Elí y sus hijos? Muertos, ¿verdad? Elí murió desnucado. ¿Qué fue lo que sucedió? Él lo permitió. Verso 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Era todo, eran todos sus. Me voy a sentar a hablar con mis hijos, así como muchos padres. Hay momentos de hablar, hay momentos de actuar. Cuando mis hijos eran pequeños, hablaba con ellos, me sentaba, hasta el día de hoy me siento con ellos, hablamos de la palabra, les daba consejos. Pero cuando eran más niños, tú les puedes preguntar, si les daba una orden y ellos la desobedecían, ellos ya sabían aquí en Douglas, donde estuviéramos, Tucson, Phoenix, California, Los Ángeles, en Texas o algo, donde estuviéramos, me daban un mal reporte y mira, ¿sabes qué seguía? No sé si te acuerdas cómo nos educaron nuestros padres y nuestros abuelos. Y teníamos una sociedad diferente. Pero hoy en día tenemos padres débiles, espiritualmente hablando. Padres que dejan que la sociedad y el internet les diga cómo criar a sus hijos. Y ve la sociedad que tenemos ahora. Yo me acuerdo de niño, mis dos abuelos, mis dos tatas, mis dos abuelos, papá de mi papá, el papá de mi mamá, algunas veces me dieron con el cinto. ¿Por qué? Porque eran muy malos. No, era porque más bien el tremendo era yo. Me dejaron bien claro mis dos apellidos aquí marcados. Hughes Avilés, vámonos. Los dos bien marcados, nunca se me olvidó cómo mi apellido. Amén. Y no andaban con que soy tu abuelo y no te puedo castigar porque si no tus papás se van a enojar conmigo. No andaban preguntando eso. Había más honor entonces y respeto a la familia, a los valores de la familia. Había más respeto a los padres. Una vez estaba en la casa de un compañero en la escuela y estábamos comiendo y vinimos, estábamos haciendo tarea, hicieron la comida y estaban los abuelitos. ¿Y te acuerdas los abuelitos de antes? Y la gente de antes eran verdaderos católicos. O sea, que iban a misa, respetaban a Dios y todo. ¿Sí? Y luego decían, no, nos sentamos a comer y luego estaban el papá, mamá y estaban los abuelos.
Y estaban los abuelos también. Y la nana, la abuelita, dijo, vamos a darle gracias a Dios por los sagrados alimentos. Y cuando yo la vi dije, ¿cómo me acuerdo? Igual hacía mi nana también a veces. Y luego pusieron las manos así, ¿te acuerdas? Mira, entrelazaban los dedos y cerraban los ojos. No porque se estaban durmiendo o haciéndose los tontos, cerraban los ojos por respeto. Y decían, Señor, bendice estos alimentos, estos sagrados alimentos. Gracias porque no nos hace falta nada en esta casa. Bueno, tú y yo ahora estudiando la Biblia decimos en el nombre de Jesucristo. Bueno, ellos no, porque tal vez no sabían mucho, pero se persinaban, ¿te acuerdas? Algunos evangélicos se asustan. ¡Uy, se persinó! Bueno, estoy hablando de ellos. Yo ya no me persino porque no tengo fe para eso, tengo fe para hablar lo que dice la palabra. Pero cuando yo estoy con gente así que se persina, no me asusta, porque fíjate cómo decían en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te fijas que no decían en el nombre del dragón, de la bestia y del falso profeta? ¿Te fijas? No estaban diciendo así como en Apocalipsis, la Trinidad satánica. Amén. Bueno, y entonces el hermano de mi compañero, yo creo que yo tendría unos 8 o 9 años. Los dos, mi compañero y yo estaba en una casa ajena haciendo tarea. Pero me senté a la mesa a comer también con ellos. El hermano, yo creo que 14, 15 años, esos chamacos maleducados, abrió los ojos, dijo, pues sí, lo mismo que ayer. Frijoles, papas y carne, pero más chico el pedazo de carne. ¿Y sabes qué hizo la abuelita? El abuelo se volteó y dije, aquí va a haber algo, tú sabes. Pero la abuelita fue rápido y le tiró con la mano y le pegó así en la boca y le dijo, no blasfemes. Ahora ya no se usa eso. Hoy tenemos padres que parecen gelatina de lo débiles que son. Amén. Son más fuertes, es más fuerte una gelatina que ellos. Y por eso tenemos las desgracias que tenemos en el mundo. Y queremos que en las escuelas públicas nos los críen, nos los enseñen. ¿De verdad? Y luego padres, en las escuelas no les enseñan nada. Exactamente, eres tú, la educación empieza en casa. Para comenzar, no lo deberías ni detener en esas escuelas públicas. Ahí va para que YouTube me cancele otra vez. ¿Ya? Ahí va. ¿Qué estaba pasando? Que no respetaban las ofrendas del Señor. Hasta el día de hoy. No respetaban nada. ¿Y sabes qué? Dios resolvió dejarlos morir. No podía hacer nada con ellos. Pero todo empezó por Elí. Elí tal vez amaba a Dios. Elí tal vez respetaba a Dios hasta un punto, pero dejó que sus hijos crecieran así. Amén. No podemos usar entonces las verdades que hay o los principios del Antiguo Testamento y decir, porque estoy bajo la gracia, como me dijo alguien hace años. Te voy a dar este consejo. Te lo voy a dar porque yo lo vivo, y te lo puedo mostrar con la Biblia, pero no lo voy a hacer ahorita porque vamos a salir muy tarde. Pero si vas a usar el ejemplo de la gracia de Dios, el tiempo que vivimos, cuando hablas de diezmos y ofrendas, entonces quiere decir, le dije a esta persona, si quiere decir que tú das más del diezmo. Una persona entendida, si va a decir, a mí gente me ha dicho, gente entendida, pues ¿sabe qué, hermano Hughes? Me dijo alguien que conozco, no de aquí, de otro lugar. Me oyó un día que dijo, yo como usted, yo no practico el diezmo. Yo doy más allá. Y dijo así, porque estoy bajo la gracia de Dios. Ahora, el diezmo es bueno practicarlo y es honroso. Y es un punto de comienzo. Y es bíblico. Pero si vas a usar la gracia como para decir no diezmo porque estoy bajo la gracia, quiere decir que cualquier persona entendida va a entender que tú das más allá. Es lo que yo hago.
normalmente, doy más allá. No pongo presión, para dar no debemos de poner presión, debemos de hablar la verdad. Pero estoy diciendo, si vamos a usar la gracia como un pretexto, quiere decir que vamos a dar más allá. Tú hablas con mamá Betty Price y te va a decir lo mismo. Y te va a decir, ella, como está bajo la gracia, dice, ¿qué crees que hace? Da más allá del diezmo. ¿Me entendiste? O sea, queriendo decir, no es válido decir, esa gente que tú oyes decir, yo no doy nada porque estoy bajo la gracia, no es cierto. Más bien es porque no confían en Dios, porque ellos son los autores de su propia prosperidad. ¿Sabías que tú puedes prosperar sin Dios? ¿Tú puedes prosperar sin Dios? ¿No ves cuántos impíos y paganos hay en el mundo que no necesitan a Dios para prosperar? Tú puedes prosperar sin Dios, pero no te lo recomiendo. Porque esa prosperidad viene, pero luego el diablo te va a cobrar y te va a cobrar muy caro. Pero puedes prosperar a la manera de Dios y puedes honrar a Dios. Y en el versículo 1 Samuel 2:20 es donde habla de honra. Ya no pude entrar a lo de honra y te quería mostrar las palabras de honra. Primer libro de Samuel 2:20. No, 2:30, perdón, 2:30. Ahora entendiste por qué dijo, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, ¿a quién? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oh, este principio, igual, así como no cambia el principio del reino, esto es un principio del reino, es una promesa de Dios. Es una promesa y tú puedes ejecutar el pacto por medio de oración y recordarle a Dios y decirle, Padre, tú dices en tu palabra, nunca te acerques a Dios en tus propios méritos, acércate en los méritos del pacto. Porque el pacto tiene que ver con la sangre de Jesús y tiene que ver con Jesús y la sangre y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. No tiene que ver contigo y conmigo. Lo que tú y yo hacemos, lo ejecutamos. Una vez más, lo que tú y yo hacemos es ejecutamos ese pacto. Pero nunca te acerques en base en tus propios méritos. Pero si vas y dices, Padre, tú dijiste aquí, yo voy a honrar a los que me honran. Yo te dije el jueves por la noche, ¿te acuerdas? Estaba creyendo a Dios por algo. Dije, voy a vender estos animales, unos becerros. Y vendí unos cuantos. Y dejé otros. Y ayer le hablaron a mi hijo. Alguien. Dijo, te voy a comprar el resto. Los vendí en dos partes diferentes. Porque le dije a mi Dios. Y dije, Padre, ayúdame a vender estos animales bien vendidos. Y todo. No voy a agarrar el diezmo, no voy a agarrar la ofrenda, no voy a agarrar el diezmo. Dije, todo lo voy a sembrar en el reino de Dios. Tú dijiste que tú vas a honrar. ¿Qué crees? Es una semilla para mí. El que siembra, ¿qué? Va a cosechar. ¿Por qué lo digo? ¿Para decirte mis negocios o presumirte? No, para darte ejemplo. Porque hay muchos que no dan ejemplo. Hasta el día que te atrevas a ir más allá, entonces la economía del mundo no te va a afectar. No queremos malos gobiernos que destruyan casi un país, como está este casi destruido. Pero si los gobiernos y la gente no oye y siguen poniendo este tipo de líderes, a ti y a mí no nos va a hacer falta nada porque tenemos un pacto. Y esta es una promesa bien grande de parte de Dios, la honra. Y honra tiene que ver con algo pesado. Honra tiene que ver con cosas grandes en tu vida. En todas las áreas, no nomás financiera. En todas las áreas. Amén. Y tú puedes decir, dice, Padre, yo te honro. Y si en algo no te estoy honrando, házmelo saber, por favor. Por favor, hazme saber si en algo yo no te estoy honrando. Si en algo yo te estoy deshonrando por ignorancia, por favor, en el nombre de Jesucristo, házmelo saber. Y te doy gracias de antemano. Y te doy mi palabra, Dios te lo va a hacer saber. ¿Para qué? Para que le cierres toda puerta al diablo. Toda puerta. Amén. Y tú vas delante de él y dices, gracias, Señor. Tú vas delante de él. Tú honra a Dios.
El sábado acuéstate temprano para que no te estés durmiendo. Eso es parte de honrar a Dios. Amén. No andes de Drácula a la 1 o 2 de la mañana para que puedas venir a oír la palabra de Dios. Parte de honrar a Dios. Si Dios es primero, se te va a notar. Vas a hacer todo lo posible, lo que está dentro de ti, cuando honras a Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, alguna persona en su vida, esposo, esposa, hijo, su abuelo, tu mamá, algo, lo quisiste honrar con un regalo porque era el día de la madre, el día del padre, su cumpleaños, lo que sea? Tal vez trabajaste largas horas, tal vez trabajaste overtime, tal vez trabajaste 2, 3 días de más para tener el dinero para honrarlo, ¿verdad? Hiciste un sacrificio porque quieres, nadie te obligó, te nació de tu corazón. Cuando quieres honrar a Dios, se va a notar. Alguien diga amén. Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Oh, gracias. Thank you, sir. Gracias. Muchas gracias. Cuando quieres honrar a Dios, se te va a notar. Cuando Dios es primero en tu vida, entonces puedes ir al pacto y puedes decir: Padre, tú dijiste y yo te creo, y yo sé que tú no mientes, y dice tu palabra que es imposible que tú mientas. Yo te creo, Señor, gracias. Yo te creo. Y tú vas a honrar a Dios porque lo amas, porque has entendido cuánto Él te ama a ti. Aquí viene, aquí sí cabe, porque has entendido la gracia de Dios. Bien, has entendido que, wow, tú y yo merecíamos morirnos, irnos al infierno, pero Dios envió su Hijo. Dios envió su Hijo. Gloria a Dios. Y lo entendimos y lo entiendes con revelación y dices: wow, iba de camino al infierno, pero Jesús envió, pero Dios el Padre envió a su Hijo, y el Señor estuvo dispuesto a morir por mí. No me lo merecía eso, pero ahora estoy en Cristo. Y quítate ese vocabulario de me lo merezco. Amén. Pues te está yendo muy bien, te lo mereces. Nada de eso, es por la gracia de Dios todo. Así habla el mundo anda por merecimientos. Tú y yo andamos por fe en la gracia de Dios, por los principios del reino, porque honramos a Dios. Cuando alguien te diga: es que te lo mereces, es que trabajas mucho, es que eres muy inteligente, tú diles: es por la gracia de Dios. Si soy inteligente, es por la gracia de Dios. Si soy trabajador, es porque Dios me puso esto, es porque Dios me enseñó su palabra. Dice la Biblia: si alguno se gloríe, que gloríese en el Señor. Amén. Si te vas a gloriar, gloríate en el Santo Padre. Nos gloriamos en ti. Todo lo que tenemos, lo que somos hasta el día de hoy, es por ti, Señor. Y te damos gracias porque es un privilegio que podemos sembrar y podemos dar en el reino de Dios. Y te damos la gloria, el honor, la exaltación a ti, Señor. Te alabamos por ello, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Y aquellos que van a dar esta mañana, tú dijiste que tú ibas a honrar a los que te honran. Y te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Manifiesta tu palabra en sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Lo recibimos así. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Te exaltamos con todo nuestro ser. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days I will held in your hands, for the moment that I wake up until I lay my head, I will sing for the goodness of God. Te amo, Dios, pues tú nunca me has fallado y siempre fiel. En tus manos me has guardado desde que me levanto y hasta el anochecer.
precioso. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido tú también. Y mientras que yo tenga aliento, cantaré de lo bueno que es Dios. Cantaré de lo bueno que es Dios. Cantaré de lo bueno que es Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Y hoy te adoramos con todo lo que hacemos. Te bendecimos y proclamamos, Padre. Venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el día. ¿Qué le has dado? A mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.
Amén. Hermanos, tengan una semana llena de victoria, llena del favor de Dios. Recuerde ser esa voz de victoria, esa voz de amor, esa voz de paz, esa voz de esperanza. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes y que ninguna arma forjada en su contra prospere. En el nombre de Jesús estamos despedidos, edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo maravilloso que es el Señor Jesús con usted. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.